Buenos días, chicas. Vamos a ver las tareas del miércoles, ¿vale? 5 de marzo. En esta vamos a hablar de lo que son las reacciones químicas. Entonces, una reacción química es un proceso mediante el cual se obtiene a partir de unas sustancias iniciales, a las cuales llamamos reactivos, otras sustancias diferentes que se denominan productos. Es decir, estamos hablando de un proceso a lo largo del tiempo, como si fuese una película, ¿vale? Entonces, la situación inicial de la película, a las sustancias que están al principio se les denomina reactivos y a las que están al final se les denomina productos, y son diferentes los productos de los reactivos. Realmente una reacción química es un proceso en el que los átomos se reorganizan de otra manera. Dejan de agruparse como se agrupaban al principio, se agrupan de una manera distinta. No es que cambien los átomos, sigue siendo los mismos átomos que al principio y al final, pero se unen de distinta manera. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver el ejemplo de la oxidación del hierro. Al principio tenemos hierro sólido, ¿vale? Y moléculas de oxígeno en el aire. Entonces, estas moléculas de oxígeno chocan con las de hierro y forman unos sólidos también, unos óxidos, en este caso óxido de hierro 3, ¿vale? Como podéis ver, esto sería una reacción química, porque pasamos de tener oxígeno por una parte e hierro por otra, y al final obtenemos óxido de hierro, que es una sustancia distinta. En el ejercicio 4 dice: en el caso de la oxidación del hierro, ¿cuáles son los reactivos y cuál es el producto de la reacción? Bueno, tal como escribimos ahí en la reacción, el hierro sólido y el oxígeno son los reactivos. El óxido de hierro 3 sólido sería el producto, ¿vale? Bueno, nos podríamos preguntar qué indicios nos pueden llevar a pensar que se está produciendo un cambio químico. En general, teníamos a ver 4 de ellos. El primero es si observamos una precipitación. Precipitación significa que observamos que en el medio de reacción aparece de repente un sólido, ¿vale? En medio de una disolución aparece un sólido y este va cayendo al fondo del recipiente. Por eso se llama precipitación. ¿De acuerdo? Siempre que hay precipitación es porque se produce una reacción química, ¿vale? Desprendimiento de gases. Bueno, pues desprendimiento de gases es observar un burbujeo, ¿vale? Pero no siempre que observemos desprendimiento de gases va a haber una reacción química, puesto que quedamos en que en la ebullición, que es un cambio de estado, es un cambio físico. Entonces, salvo en la ebullición, ¿vale?, en la que estamos calentando y una sustancia pasa de líquido a gas, por lo tanto se observa un desprendimiento de gases, salvo en ese caso, que no es un cambio químico, el resto de desprendimiento de gases serán cambios químicos. Variación de temperatura. Vale. Cuando hablamos de variación de temperatura, se refiere a que se produce un calentamiento o un enfriamiento del medio por sí mismo. No es que estemos calentando o enfriando nosotros, sino que el medio por sí solo se calienta o se enfría, ¿vale? Si se calienta, decimos que es una reacción exotérmica, porque libera calor. Y si se enfría, decimos que es una reacción endotérmica, porque absorbe calor. Bueno, de acuerdo. Las variaciones de temperatura, ya te digo, son indicativos de reacciones químicas, siempre y cuando no seamos nosotros los que estamos calentando o enfriando, ¿vale? Lo mismo pasa con el cambio de color. Un cambio de color es indicativo de una reacción química, pero cuando el cambio se produce solo en el medio, no porque mezclemos. Voy a poner un ejemplo. Si compramos colorante alimentario y echamos una gota de rojo y una gota de amarillo en un vasito de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a formar naranja. Pero ese cambio a naranja no quiere decir que se ha producido una reacción química. Lo que se produce es que hemos mezclado dos colores
que la suma de estos dos colores producen el naranja. ¿De acuerdo? No sería, el caso es cuando en la misma reacción tú echas varias sustancias, se produce un cambio por sí solo y además no es que sea la suma. Por ejemplo, echas dos sólidos blancos y se forma amarillo. Pues en ese caso ha habido una reacción química, porque el blanco con el blanco no forma amarillo. ¿Vale? Bueno, vamos a corregir el ejercicio 31. Dice, ¿son correctos los enunciados? En caso afirmativo, justifica tu respuesta. En caso negativo, sustitúyelo por los enunciados adecuados. El A es falso. Dice, al añadir colorante al caldo de arroz se produce una reacción química que se da un cambio de color. Falso. Es verdad que se da un cambio de color, o por lo menos observamos un cambio de color, pero el cambio de color que observamos es echamos una sustancia amarilla y el caldo se vuelve amarillo. Eso no quiere decir, eso no es, ¿vale? Entonces deberíamos decir, al añadir colorante al caldo de arroz se produce un cambio físico, pues no se da un cambio de color por sí solo en la disolución. Vale, el B es verdadero. La transformación del petróleo en plástico ocurre mediante reacciones químicas, cierto. El C también es verdadero. Al añadir el agua tiene lugar un proceso físico aunque se desprenda vapor, verdadero. Y en el D, que es falso, dice, mientras arde una cerilla ocurre un proceso físico. Falso. Hemos dicho que siempre que arda algo, que se quema algo, es una combustión y es un cambio químico. Por tanto, diremos, cuando arde una cerilla ocurre un proceso químico. ¿Vale? Hasta luego, chicas.